Urgente, damas y caballeros, parece que se van a cancelar todos los indultos presidenciales. La comisión del Congreso descubrió que Biden no tenía la menor idea de al menos 7.760 indultos que él mismo firmó. Ahora tenemos una lista completa de aquellos que los propios demócratas consideraban criminales y querían proteger. Pero vamos a empezar con un atentado, sí, otro intento de atentado. Esta vez, los izquierdistas intentaron matar a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. Bueno, un loco ofreció, por ejemplo, $45,000 por un agujero en su cabeza y lo publicó en las redes sociales. Bien, noticias de última hora, comienza una nueva hora. El FBI arrestó a un sospechoso de planear asesinar a la fiscal general Pam Bondi en una nueva amenaza de violencia política en Estados Unidos. Las autoridades informan que en la declaración jurada recién desclasificada, supuestamente ofreció una recompensa de $45,000. En TikTok hay una foto de la fiscal general con un punto rojo de francotirador y el texto: "Se busca Pam Bondi, recompensa de $45,000 viva o muerta, preferentemente muerta". Eso es una cita. Los demócratas han creado en el país una atmósfera de odio tal que hay personas que son fácilmente influenciables, hay personas que simplemente son fáciles de manipular, de ser adoctrinadas. ¿Saben? Surge el deseo de matar a todos los que están involucrados en este horror, esta pesadilla que Trump y los trumpistas, o sea, nosotros, trajimos a nuestro país. Escuchen, estas son dos organizaciones mediáticas grandes, probablemente entre las 5 o 10 más grandes del país, que compiten por el título de la más anti-Trump. Entonces se preguntan entre ellos, ¿acaso ellos son menos anti-Trump que nosotros? Entonces es sobre BCNBS y Cable News Network. O sea, traduciendo a tu lenguaje que entendamos, ahora les voy a contar lo que la serpiente traicionera dice sobre la víbora. Y ahora Cable News Network paga con ansias a un partidario de Trump para que mienta en Cable News Network día y noche por Donald Trump. Cable News Network hizo esto durante la primera campaña presidencial y la presidencia de Trump. Cable News Network pagaba regularmente a los partidarios de Trump para que mintieran sobre Trump en Cable News Network, pero luego la dirección de Cable News Network se dio cuenta de que eso fue un error y dejaron de hacerlo, dejaron de pagar por mentiras. O sea, Cable News Network, una de las dos organizaciones de propaganda antitrumpistas más viles, resulta que le pagaba a los agentes de Trump para que le mintieran a su audiencia. Pero luego Cable News Network tuvo un nuevo director en los últimos 3 años, contratado por el dueño y operador de Cable News Network que apoya a Trump. Un inglés que piensa que pagarle a Scott Jennings por mentir sobre Donald Trump es dinero muy bien gastado. Scott Jennings, ex asistente del senador Mitch McConnell, no siempre fue un firme y mentiroso defensor de Trump. Cuando apareció en televisión, podía criticar algunas posturas extremas de Trump, pero Scott Jennings entendió dónde estaba el dinero. Lo explico en Cable News Network. En el panel invitan a 5 personas para discutir algo, y en algún momento decidieron que de los 5 demócratas acérrimos, sacaron a uno y ahora normalmente incluyen a un republicano para equilibrar las cosas. Pero ni siquiera eso lo pueden soportar los de izquierda. Alguien responde a sus inventos y mentiras y tranquilamente dice: chicos, ¿están locos o qué? Los hechos son completamente opuestos. Es inaudito que alguien hable de hechos cuando nosotros hablamos de emociones. Esto hay que detenerlo. Como Beria, esto hay que detenerlo. Los liberales aseguran que aman la diversidad. Pero Dios no lo quiera, diversidad de opiniones. Eso no lo permitiremos. Solo hay una opinión, la nuestra. Así de mala es la televisión que hacen allá.
El programa al que Scott Jennings asiste con más frecuencia se transmite al mismo tiempo que este. Y en una buena noche, ese programa reúne la mitad de la audiencia de este programa. Este programa normalmente tiene una audiencia 3 veces mayor que la del terrible programa de televisión. O sea, resulta que ese otro programa se transmite al mismo tiempo que el suyo, y son competencia, y les va terrible. No tienen audiencia, todo es un engaño. Scott Jennings aparece en una versión absurdamente degradada de Cable News Network, dirigida por una persona que cree que mentir a favor de Donald Trump está bien. En la televisión eso es una ocupación honorable por la que se debe pagar. Y a mí personalmente no soy una buena persona, no para nada bueno. Me gusta cuando en el banco las arañas pelean y empiezan a devorarse entre ellas. ¿Y a usted? ¿De regreso? Mudanza a Washington, Distrito de Columbia. Las preguntas sobre la salud del presidente Biden siguen aumentando. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, envió al médico del presidente Biden, el Dr. Kevin O'Connor, al Consejo Médico del Distrito de Columbia, acusándolo de ocultar de manera intencional, consciente y maliciosa el deterioro mental de Joe Biden. La carta de James Comer pide al Consejo que investigue si el Dr. O'Connor engañó al público, ocultó algún tratamiento o violó la ética médica. Una investigación de 4 meses del Congreso entrevistó a 14 asistentes de Biden. Se informa que el Dr. O'Connor invocó la quinta enmienda ante cada pregunta sobre la salud mental de Biden. Según James Comer, se afirma que el Dr. O'Connor desestimó las solicitudes de pruebas cognitivas tras la mala actuación de Biden en el debate de junio de 2024. Aunque existen preocupaciones, el informe de febrero del Dr. El informe de Connor describió al presidente Biden como saludable, activo y fuerte, y en julio fue calificado como mentalmente superior. Estás bromeando, mentalmente superior. Confían en los médicos para engañar, pero aquí hay más que un engaño. Esto, desde mi punto de vista, es traición a la patria, aunque probablemente así es. O quizás sí se califica así, no lo sé, pero sí entiendo bien la situación, claro. Sí, señores, no hagan caso a los idiotas que escriben que todo lo que hacen los republicanos son solo palabras, que no han metido a nadie a la cárcel, como dicen, y que no lo harán. Esa gente o es muy tonta, sí, y no puede entender la diferencia entre el sistema de castigo estalinista y un Estado de Derecho. O intentan por muy poco dinero, ya sea de parte del Partido Demócrata o de Putin, sembrar confusión y dudas en sus cabezas. Pero incluso para eso son demasiado tontos. Biden. Ahora, después de la investigación, descubrimos que Biden no solo se sometió a procedimientos médicos que se mantuvieron en secreto, sino que también se reunió en secreto con el especialista en la enfermedad de Parkinson, el Dr. Kevin Connor, así como con el neurólogo, el Dr. Tom Pitts, quien dijo que había notado cambios significativos. El Consejo Especial anteriormente describió a Biden como un anciano amable con mala memoria. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declaró inválidas todas las acciones ejecutivas del presidente Biden, incluidos todos sus indultos, que no fueron realizados por el presidente Biden, sino por empleados de la Casa Blanca que usaron el autopen a sus espaldas. El comité exige que la fiscal general Pam Bondi investigue de inmediato. Esto es lo que declaran. Hacemos un llamado a la universidad para que revise a fondo estas acciones ejecutivas y analice a los principales asistentes de Biden que usaron la quinta enmienda para ocultar su participación en el encubrimiento. Esto aún no es la anulación de todas las órdenes firmadas por Biden. Y bueno, los indultos, lo que nosotros llamamos, este es el primer paso. La Comisión del Congreso realizó una investigación, llegó a una conclusión y ahora el caso se transfiere a la Fiscalía, no a la investigación. Ellos no son fiscales. Bueno, entonces, claro, el asunto va hacia eso. Bueno,
Bueno, al menos así es. La recomendación de la comisión es cancelar todo lo que Biden haya firmado, al menos en los últimos 3 o 4 meses. Creo que eso es lo que quieren decir. Tras el debate, cuando los demócratas notaron que Biden se va y probablemente perderán la Casa Blanca, empezaron a hacer cosas fantásticas. Y esto se cancela. Se va a cancelar o van a intentar cancelarlo no porque se cuestione cada una de ellas, sino porque la comisión lo considera así. Y de nuevo, esto se demostrará. Llamarán a médicos, psiquiatras, especialistas, etc., que por el estado de salud mental de Biden, en los últimos 3 o 4 meses después de los debates con Trump, no podía entender lo que se le presentaba. Según la comisión, simplemente ni siquiera le contaban nada. Aquí Ben Johnson realizó una entrevista con el presidente de la Comisión del Congreso para la Supervisión del Gobierno, es James Comer. Ya he hablado de él varias veces y he mostrado, por así decirlo, varias entrevistas y respuestas a preguntas. Quiero que escuchen entonces esta noticia tan esperada por nosotros, señores. Las ruedas de la justicia una vez más giran muy lentamente. Eso con Stalin y Chingis Khan todo era rápido. Pero con nosotros, gracias a Dios, bueno, todo lleva su tiempo. Todo hay que desenterrarlo. Entonces, además, hay que hacerlo de manera que no se viole el derecho, la ley, y luego demostrarlo en el tribunal. Y muchos de ustedes piensan que eso es una tontería, sí, pero eso solo significa que ustedes, señores, no entienden el mundo en el que vivimos. No es perfecto, pero está mejor organizado que todo lo que se había inventado antes. Espero que en el futuro tengamos algo aún mejor. Me refiero a la organización de la sociedad. Por cierto, hablo de esto en el canal Hoja de Ruta hacia la Libertad. Intenta encontrarlo en el mismo YouTube. Por cierto, el enlace estará en la descripción. Creo que siempre la ponemos, pero por ahora esto es lo que tenemos. Es mejor que todo lo que había antes. Correcto, es mejor que todo lo que había antes. ¿En qué momento determinan qué es legal y qué es ilegal? ¿Qué tan ilegal fue la presidencia de Joe Biden? Bueno, simplemente nos enfocamos en los indultos, ¿no? Los decretos. Todos los documentos que fueron firmados por AutoPen, que por definición son documentos legales, documentos que ya sea un registro de un acto en la corte al comprar una propiedad o, ya sabes, cuando firmas una citación en la corte, tienes que usar una pluma de tinta. Pero al final sí. La investigación se refería, además del uso no autorizado del AutoPen, al estado general y mental de Joe Biden. ¿Estaba siquiera al tanto de lo que hacía su personal? Además de si era legal, ¿sabía él siquiera era capaz de entenderlo? Y como verá en el informe, involucramos a todo su círculo interno. Y muchos de estos interrogatorios duraron todo el día, fueron horas y horas de interrogatorios. Claro, contamos con transcripciones y grabaciones de audio. Eso fue lo que el comité del 6 de enero estableció como precedente. Y ahora se arrepienten de eso porque tenemos grabaciones de audio de personas como el doctor. Cuando, al preguntarle a Connor si le pidieron mentir sobre la salud de Joe Biden, invocó la quinta enmienda. El médico de la Casa Blanca no pudo decir si mintió sobre la salud de Joe Biden. Así que los estadounidenses podrán verlo. Y al final, los 12 empleados de su círculo interno incluyen 2 jefes de gabinete y sus secretarios ejecutivos. Hablamos de personas identificadas como quienes usaron el AutoPen. Ninguno de ellos habló nunca directamente con Joe Biden, excepto Jeff Zients. Y ya sabe, no hay una forma consistente de usar el AutoPen, no hay una cadena de custodia. Había personas que manejaban el AutoPen y decían que podían pasar semanas sin ver a Joe Biden, pero durante ese tiempo firmaban documentos legales con el AutoPen. Así que creo que sí hay pruebas. Hicimos el trabajo duro, la parte tediosa de la investigación, ya sea en el Congreso o en una investigación normal del Departamento de Justicia. Ahora formalizamos el informe, salió hace unas 4 o 5 horas. Ningún demócrata ni figura mediática cuestiona nada de esto. Le entregamos esto a Penn Bonde en bandeja de plata y decimos que la investigación está terminada. Creemos que debe haber responsabilidad.
Hay pruebas. Esto seguirá en la corte. Si estos indultos son declarados inválidos por el Ministerio de Justicia, lo más probable es que el caso llegue hasta la Suprema Corte. Las pruebas son irrefutables. Los testimonios, los correos electrónicos, todas las pruebas que tenemos se mantendrán en la Suprema Corte. Así que... Lo que dice Comer es alentador. El Congreso realizó cientos, si no miles de horas de entrevistas con todos los que sabían algo, participaron, técnicamente ejecutaron o dieron órdenes. En la Casa Blanca de Biden identificaron a un grupo de, como una docena, según entiendo, de personajes, incluida la esposa del presidente, Jill Biden, que prácticamente usurparon el poder. Y en nombre del presidente, que está completamente incapacitado. Y al parecer, sin su consentimiento y sin que él entienda lo que está pasando, están gobernando nuestro país. ¿Qué tan en serio? ¿Un marinero borracho? ¿Qué van a establecer? Subtítulos creados por Dimitar Sok, por ejemplo, a Trump. Después de todo esto, de emitir la orden de nunca más castigar a ninguna persona que haya votado por mí. Sí, no importa lo que hayan hecho, si mataron, bebieron sangre, engañaron, cortaron y similares. O sea, eso mismo que supuestamente Biden firmó en los últimos 3 meses. Bueno, en realidad, supuestamente este participante firmó lo que está escrito. Sabemos que eso es exactamente lo que está escrito. No importa lo que haya hecho esta persona en tal o cual periodo, todo se le perdona, todo se le perdona. No sé si existe una amnistía así, un perdón así en Estados Unidos. Intenté buscar, pero no encontré nada parecido. A veces perdonan por algo específico, otras solo reducen, cancelan la condena o hacen algo distinto. Rara vez simplemente perdonan. Pero digamos, de 100 órdenes para reducir la condena, tal vez solo haya 5 perdones. Déjame contarte cuántas de esas cosas hicieron esos cabrones. Entonces, durante los últimos 3 meses estuvieron firmando y firmaron por miles. Entonces, dieron indulgencia total a las personas que mintieron, manipularon, nos metieron a la cárcel a ti y a mí y arruinaron el destino de los oponentes políticos del Partido Demócrata. Con Trump, cuando él indulta a alguien, hace una conferencia de prensa, sí, y habla de eso. Y bueno, saben, no siempre estuve de acuerdo con el 100% de los indultos que dio el presidente Trump, pero sé que él los da, él lo hace. Sí. Con Joe Biden no hay ninguna prueba de que él tuviera alguna idea. Obviamente, él sabía que su familia sería indultada. Pero al final de cuentas estás hablando de miles de indultos. Él mismo dijo en una entrevista con el New York Times que no revisó cada indulto. Eso ya es un problema, porque solo el presidente de Estados Unidos, no el vicepresidente ni el jefe de gabinete, tiene autoridad para otorgar un indulto. Muy rápido. Tenemos un artículo del New York Times que dice que Jeff Zients respondió a todos y dijo: yo apruebo el indulto. Eso no está en la Constitución, hermano. ¿Eso significa que el Dr. Fauci fue indultado específicamente o se trata de varios indultos anunciados? Pero el indulto a Fauci, así que lo afirmas categóricamente, y que defenderemos en la corte y en cualquier proceso, en cualquier tribunal del país, que el indulto al Dr. Fauci es inválido. Sí, eso es lo que quiero decir. Miren, al final de cuentas deben tener un proceso formal para el AutoPen. Ellos intentan decir, pues, algunos fueron aprobados verbalmente y de otros tenemos nota. Hay correos electrónicos del Departamento de Justicia de Biden, del Departamento de Justicia de Merrick Garland al círculo interno de Biden, en los que se dice, deben tener cuidado con el uso del AutoPen, tan frecuente en documentos legales. Y luego hay otros correos electrónicos donde el presidente sabía perfectamente que a esta persona se le había concedido la amnistía. Y me refiero a que era suyo propio. El Departamento de Justicia está preocupado primero por el uso excesivo y no autorizado del AutoPen y segundo, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene idea de a quién está perdonando. Empleados no identificados que, ya sabes, usan el AutoPen. Y cuando Donald Trump dice que esto fue una presidencia de AutoPen, eso es lo que hemos visto en los últimos 3 meses. Desde el momento de los debates catastróficos cuando Joe Biden tuvo que salir de la contienda. Sí, hasta el momento de la transferencia de poder de Biden a Trump, sería bastante acertado decir que esto fue una presidencia de AutoPen. Vamos a analizarlo. ¿Recuerdan el fracaso de Biden en los debates con Donald?
Se hizo evidente que Trump probablemente sería el presidente. Bueno, había una pequeña posibilidad. Ellos inventarán algo, encontrarán a alguien, pondrán a alguien en lugar de Biden. Estaban confundidos y creían que había un 90% de probabilidad de que Trump llegara a la Casa Blanca. Y los demócratas empezaron a proteger cuidadosamente y a borrar las huellas de su actividad criminal. Quemaban papeles, limpiaban computadoras, como Hillary. Bleach, hay un programa así, no es para lavar ropa, solo Bleach. Entonces empezaron a escribirse supuestos indultos a sí mismos en nombre del presidente. En 4 años fue firmado en nombre de Biden. Ahora verán varias cifras. 8.064 indultos presidenciales, un récord absoluto en la historia de Estados Unidos. Un récord absoluto en la historia. Para comparar, Biden estuvo 4 años. En los primeros 4 años de la presidencia, Ronald Reagan firmó 213 indultos. Ronald Reagan, eso es, 213 Bush padre, 77. Entonces, la presidencia de Clinton en los primeros 4 años, 56, y Biden, 8.064. Bueno, claro, lo más interesante, lo más importante ni siquiera es eso, sino cuántos firmó en los últimos 3 meses. Supuestamente firmó, supuestamente dio la orden de supuestamente firmar. Después de que quedó claro, después de los debates, ¿no?, que ya no da para más. O sea, su desastre en la televisión, cuando no solo lo vieron quienes querían verlo, sino todos los demás, que él es absolutamente senil, tonto y demás. Por alguien más, no por él, firmado. 7.760 actos de indulto presidencial en 3 meses, señores. Sí, 90 días. 7.760. Es decir, el 96% de todos los indultos de Biden fueron firmados cuando sabemos con certeza que Biden ya no estaba en sus cabales. Literalmente nada. Cuando se trata de la culpa de Jill Biden, quiero hablar de Jill A. Anthony Bernale, porque hay toda una dirección en la administración que era manejada por Jill. No solo tenemos fotos graciosas donde ella está sentada en la silla del presidente con la chaqueta del presidente que dice presidente. Nadie eligió a Jill Biden, pero ella simplemente actuaba como la presidenta de facto. Y muchos informes hablan de eso. Incluso presidió una reunión del gabinete de ministros, señor presidente. La esposa del presidente, o sea, la persona con la que él dormía. Bueno, compartía la cama, como dicen, sí. Basándonos en eso, basándonos en si compartía o no la cama con él. Entonces se sentó en el lugar del líder del Estado más poderoso en la historia de la humanidad. Y tomaba decisiones trascendentales sobre el destino del mundo. Nuestro sistema está seriamente mal. Si algo así se puede permitir, está seriamente mal. Sí, en la historia sí, hubo mujeres que obtuvieron poder por su cercanía con el líder. Bueno, ahí está Yekaterina la Grande, sí, pero ella organizó un golpe de Estado contra su esposo. María Medici se convirtió en regente después de la muerte de su esposo, era Enrique IV. Tomó el poder mediante intrigas. Eva Perón. Entonces, incluso antes de la muerte de Juan, ella ya era prácticamente la segunda persona en el Estado. Cleopatra, nuevamente una gran manipuladora y diplomática impresionante. Y también la emperatriz Cixi en China era simplemente una concubina del emperador, pero en la corte. Concubina, no esposa. Tenían 20 o 30 de las suyas, sí, pero gracias a sus intrigas palaciegas y gran habilidad para formar alianzas y convencer, gobernó el Imperio Celestial casi 30 años. Bueno, todas ellas hacían algo antes de eso, o organizaban golpes de Estado o tomaban el poder. ¿Y qué hizo Jill? Como continuación, ocultó y convenció a una docena de allegados de ocultar que Joe tiene cáncer y además es senil. Pero Jill sí. Todo el Partido Demócrata estaba listo para ocultarlo y la prensa lo hacía con gusto. Y 1 millón de burócratas que cerraron filas. Y simplemente para no perder su fuente de ingresos. Ella tuvo un papel importante. No trajimos a Jill Biden porque tomaría demasiado tiempo y el tiempo es oro. Porque tienes una situación en la que muchas de estas personas en el estado profundo no pueden ser responsabilizadas. Sé que muchas personas están decepcionadas de que nadie haya sido arrestado todavía o algo por el estilo.
Bueno, a muchos de ellos se les concedió el indulto. Bueno, ahora sabes, con nuestra investigación, el indulto, si el Departamento de Justicia hace lo que recomendamos, el indulto será declarado inválido. Así que nada impide que el Departamento de Justicia persiga al Estado profundo y persiga al Dr. Fauci por todo lo que nos hizo pasar, o al comité del 6 de enero por falsificar documentos, o a la familia Biden por recibir millones de dólares de enemigos extranjeros, mentir al respecto y evadir impuestos. Quiero decir, la lista de personas a las que la firma automática perdonó al salir sigue y sigue. Y de nuevo no hay cadena de custodia. Cada empleado explicaba de forma distinta cómo usar el AutoPen y dudo que eso resistiera una revisión. ¿Sabe? Si dirigiera una empresa Fortune 500 y actuara así, no creo que eso resistiría en un tribunal de distrito en ningún estado de Estados Unidos, sin mencionar el poder presidencial, el indulto y cómo fue llevado a cabo por la administración de Biden. ¿Debería la doctora Joe Biden, la doctora O'Connell, perder su licencia? Creo que tendrá que explicar por qué no le hicieron una prueba cognitiva a Joe Biden, o si le hicieron una prueba cognitiva a Joe Biden y no la pasó. Tendrá que explicar por qué no revisaron a Joe Biden para detectar cáncer de próstata, o si sí lo revisaron y tenía cáncer de próstata y mintieron al respecto. Y creo que también tendrá que decir por qué constantemente escribían que él estaba en excelente forma mental y física. ¿Estaba realmente en excelente forma mental? Con tus propios ojos puedes ver que no es así. Ahora, esas son todas las preguntas que intentamos hacerle y él invocó la quinta enmienda para evitar incriminarse a sí mismo. Ahora, si el fiscal general realiza una investigación, no tendrá tantas opciones. Y si sigue invocando la quinta enmienda, entonces creo que debería perder su licencia. En la Constitución de los Estados Unidos, el acusado no está obligado a responder preguntas. Puede negarse y corresponde a la acusación demostrarle al tribunal, sin sus palabras ni interrogatorio, que es culpable. Esta regla genial vino de Gran Bretaña, ¿ven? Incluso de Gran Bretaña puede venir algo bueno, ¿verdad? Sí, gracias a los británicos, pero en realidad muchas cosas buenas vinieron de Gran Bretaña. Pero la forma en que los demócratas pervirtieron nuestras leyes, nuestra moral, a la institución no se puede sobreestimar. El indulto de todo el comité del 6 de enero y de cada testigo, ahora creo que es posible. El indulto más incriminatorio, eso sí que es algo. Quiero decir, no tiene precedente histórico. Hemos visto a Bill Clinton indultar a sus familiares degenerados. Hemos visto a presidentes otorgar indultos a personas con las que tenían relaciones de negocios. Nunca hemos visto algo así. ¿Por qué sucedió esto y qué pasará después? Bueno, yo no lo sabía cuando él hizo el primer indulto, pero ahora ha salido tanta información. Ahora que está el Ministerio de Justicia, ahora con personas como Kash Patel, Tulsi Gabbard y John Radcliffe, se expone mucha corrupción en el Estado profundo. Pero parece que el comité del 6 de enero ocultó información, que no fueron honestos en su informe de investigación. Los demócratas y los medios liberales me atacan constantemente, lloran y gritan, pero nunca han cuestionado nada de nuestro informe final. Nunca han cuestionado la influencia de la familia Biden. Dijimos que recibieron millones de dólares de adversarios mundiales y no pagaron impuestos. No hablaron del escándalo de la firma automática de Biden, pero en el informe del 6 de enero casi todo se cuestiona. Nadie defiende esto ahora. Ya saben, Adam Schiff y Adam Kinzinger, que siguen adelante, solo escriben en Twitter tratando de cambiar la narrativa. Pero al final, si los descubren, si los atrapan en su deshonestidad y firmaron sus nombres en el informe del Congreso, si mintieron sobre los agentes del FBI, tal vez incitando a la multitud y todo eso, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? No se les debe perdonar, no se les debe proteger de la responsabilidad por mentirle a la gente. No sé si mintieron o no, pero mientras más información aparece, ¿sabe? He visto suficiente de Adam Schiff, no le creo nada. Y el hecho de que Joe Biden los perdonó con un autopena al salir, para mí eso parece una admisión de culpa bastante posible. Parece que los demócratas hicieron listas de todos los que mintieron, falsificaron, ocultaron y manipularon. Y a todos ellos les dieron un indulto presidencial, firmándolo sin la participación del presidente. Por suerte, él ya estaba medio loco y no entendía nada en absoluto. Les recuerdo que todo el Partido Demócrata de Estados Unidos votó para postular a Parasmatic para otro mandato presidencial.
No solo terminó su mandato, también lo postularon de nuevo. Él fue el representante del Partido Demócrata en las elecciones del 2024. Solo con una maniobra de Obama lo obligaron a participar en los debates para mostrarle al Partido Demócrata y al mundo que ya estaba senil y así poder quitarlo, ya que de otra forma no podían. Sí, lo quitaron de manera fantástica. De forma totalmente democrática, como todo lo hace el Partido Demócrata, el más democrático del mundo. Millones de personas no notaban que él se enredaba con las palabras. Es posible que él no sepa en qué dirección salir del escenario o que constantemente se caiga del escenario. Se va, se cae, sube la escalerilla del avión, se cae una vez, se cae una segunda vez, sale del avión, se cae una tercera vez, va a algún lugar, otra vez se cae, se cae, se cae. Pero todo eso es absolutamente normal. ¿Y qué tal que ni siquiera puede responder a ninguna pregunta? La mitad del país y toda la prensa de izquierda no notaron nada. ¿Cómo es posible? Dígame, por favor, ¿cómo es posible? O sea, ellos querían que un senil demente gobernara el país, que millones de ilegales entraran al país, incluyendo asesinos, ladrones, violadores y locos, como ya sabemos, de Venezuela. Traían en autobuses a personas de manicomios y las cruzaban por la frontera. Ellos querían que en las ciudades de América, no los venezolanos, sino los demócratas estadounidenses, querían que en las ciudades de América hubiera robos, asaltos y asesinatos. Ellos querían que China introdujera toneladas de fentanilo en Estados Unidos. Ellos querían que sus hijos no estudiaran química e historia en las escuelas, sino el derecho de cada niño a convertirse de hombre a mujer o de mujer a hombre. ¿Ustedes entienden algo? ¿Ellos qué? Sí, hablo de quienes votan por el Partido Demócrata. Soy mujer. Son unos completos idiotas. Tal vez son enemigos de sí mismos, o tal vez se odian a sí mismos, a sus hijos, a su raza, a su cultura, tanto que quieren destruirse a sí mismos. Apuñalar en la cabeza, en el estómago, en las piernas, en cualquier parte. Escuchamos mucho sobre Liz Cheney y la presión a testigos. Adam Kinzinger, Liz Cheney, Adam Schiff, presión a testigos. Y algunas de las formas en que actuaron, por ejemplo, persuadían y luego obligaban a algunos testigos a dar ciertos testimonios, incluyendo historias inventadas, como que Trump intentó abrirse paso al estilo Hulk por el servicio secreto y tomar el volante de la limusina. Son relatos falsos. ¿Puedo les decir esto? Deben hacer que rindan cuentas si mintieron. Quien sea el próximo presidente del comité de supervisión, si es Jamie Raskin, uno de los mayores mentirosos en el Congreso, anótalo, Vini, si vuelve a poder emitir citatorios y publicar informes. Y él sabe que logró evitar rendir cuentas en el comité del 6 de enero, porque él estaba en el comité del 6 de enero y no fue responsabilizado. Entonces va a seguir haciéndolo. Entonces, creo que esta investigación de autopena, las pruebas que presentaron, creo que esto pasará a la historia como una de las investigaciones más significativas y exitosas del Congreso. Yo solo espero que ahora el Ministerio de Justicia tome esto y haga que estas personas rindan cuentas, porque tenemos que corregir muchos errores, tanto en el Estado profundo como en el Congreso. Aún hay muchos problemas por resolver. Y no se resolverán si las personas no son llevadas ante la justicia. ¿Y si tienen indultos falsos? Bueno, entregamos todo eso al Ministerio de Justicia. Ahora Loudermilk está haciendo un buen trabajo con su investigación. Él está liderando esa investigación. El principal problema en el Congreso al investigar es acceder a la información. Y creo que el Ministerio de Justicia debería trabajar con Loudermilk. Ellos necesitan trabajar más de cerca conmigo en futuras investigaciones y con Jim Gordon en su investigación. Para intentar obtener esa información, nunca pudimos conseguirla del Ministerio de Justicia de Merrick Garland y hacer remisiones penales, publicarla en un informe. Y luego el Ministerio de Justicia debería perseguir a esos individuos. Bueno, ¿sabe qué, presidente? Perseguir al presidente James Comer, aquí hay 300,000 personas que siguen al representante Comer aquí en su cuenta oficial. ¿También tiene cuentas personales? Excelente observación del Partido Republicano. ¿Sabe qué es lo mejor de su trabajo aquí, señor presidente? Kamala Harris se postula otra vez. Como Hunter Biden da entrevistas en podcasts. Usted... Este increíble nido de ratas que usted ha expuesto aquí. Ellos no van a desaparecer. Eso es todo lo que tienen. Así que es un trabajo importante. Usted siempre ha sido quien debe hacerlo y es un honor tenerlo aquí para hablar de esto.
Así es, Kamala Harris, que es parte de todo este desastre, insinúa que quiere postularse de nuevo para la presidencia. O sea, yo otra vez quiero ir a París. ¿Y tú ya has estado ahí? No, ya una vez quise. Eso es Adam Schiff, el Dr. Fauci y los demás Raskin. Se les pasó, ya que no los castigaron por segunda vez. Espera más y más mentiras, manipulaciones y una toma de poder brutal. Por eso, a todos los que dicen, quiero que sea más rápido, quiero que sea más rápido, yo también quiero que sea más rápido. Pero aún más, quiero que ellos no se escapen del anzuelo, que no se escapen del anzuelo. En esto, damas y caballeros, hasta luego, hasta la próxima.